gusta, pero recuerde, yo no predico lo que usted le gusta. Yo predico lo que usted necesita escuchar para cambiar, para direccionarse, para ser liberado, para arrancar en el camino, para buscar la vida eterna. Y la verdad, estamos agradecidos con Dios por esto. Y damos toda gloria a nuestro Señor, porque Él es el que nos ha llamado. Le damos la gloria siempre. Y vamos a leer la palabra. Miren lo que dice en Hechos y lo vamos a comenzar. Recuerden, el título es Todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, 9, si tiene palabra, Biblia, úselo en esta mañana. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que la ocultó de sus ojos. Esta palabra, hermano, quiero entrar rápidamente. Voy a dar un mensaje un poco rápido, porque quiero dar todo el mensaje, porque fue muy importante lo que Dios me dio esta madrugada. La palabra en Hechos 1:8, todos sabemos de que Jesucristo ya va a ascender al cielo. Ya estuvo 40 días en el cuerpo glorificado con los discípulos. Y Él va a ascender, pero antes de ascender, Él dice que vamos a recibir un poder. Jesús está afirmando algo que los apóstoles no sabían. Pero Jesús nos está diciendo, tal vez venga el Espíritu Santo, o tal vez venga ese poder. Yo quiero entrar por ahí, que Jesús afirmó, pero recibiréis poder. Él está afirmando que el Espíritu Santo vendría. Pero Él dijo algo muy importante. Dice que cuando recibiéramos ese poder del Espíritu Santo, entonces ahí seríamos testigos. ¿Por qué testigos? Testigos fieles, testigos con autoridad, testigos con convicción. Porque todo aquel que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, hermano, la mayoría se avergüenza de Dios. No quiere hablar de Dios. Es más, hay muchos que tienen aún el bautismo y dejaron apagarse y ahora se avergüenzan de Dios y no hablan de Dios. Tenemos que ser testigos de Jesucristo. Y está diciendo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, Jesús está hablando que empezaría en Israel, empezaría en Samaria, pero terminaría en lo último de la tierra. O sea, en toda la tierra, en todo el globo terráqueo, el Espíritu Santo se iba a extender. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no solo iban a ser los israelitas, sino que ahora también comenzábamos a ser los gentiles. Entonces el Señor está profetizando, está afirmando que íbamos a recibir el Espíritu Santo de fuego, el Espíritu Santo de verdad, pero es algo muy importante de que Él está afirmando. Y yo así te afirmo en esta mañana. El Espíritu Santo no solo es para algunos. El Espíritu Santo es para todos los hijos de Dios. El Espíritu Santo es para todo aquel que ya hizo efectuada su salvación, el que ya aceptó a Cristo, que ya se bautizó en las aguas. Y el bautismo del Espíritu Santo es el siguiente paso. Tú tienes que recibir, tú tienes que buscar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de ahí Jesús ascendió a los cielos. Juan Bautista dijo esto sobre Jesús, algo muy importante. Jesucristo es el ministerio, es el hombre que estuvo en esta tierra, el Hijo de Dios, siendo hombre y siendo Dios, que nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Si Jesús lo dijo, hay que hacerlo. Si Jesús lo hizo, hay que hacerlo. Si Jesús no lo dijo, no hay que hacerlo. Si Jesús no lo hizo, no hay que hacerlo. Pero Jesucristo, desde antes de efectuar su ministerio, Juan Bautista dijo estas palabras de Jesús. En Lucas 3:16 dijo, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, o sea, Jesús, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado.
bautizará, Él os bautizará. ¿Quién? Él, Jesucristo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esas fueron palabras contundentes de Juan Bautista. Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán para arrepentimiento. Juan Bautista no podía meter a Dios adentro, pero sí podía hacer que la gente comenzara a ablandar su corazón, para que cuando Jesucristo viniera, la gente supiera que Él traía el Espíritu Santo y fuego, algo que necesitaba la iglesia con urgencia. Todos sabemos, hermanos, todos sabemos, amados amigos, de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía de tiempo en tiempo a los profetas, a los sacerdotes, pero no al pueblo. Ahora todos tenemos una vía abierta. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, como Redentor, como Libertador, lo hemos aceptado como nuestro Dios. Ahora tenemos toda la oportunidad de recibir el Espíritu Santo y fuego. O sea, tenemos la oportunidad de meternos a Dios mismo dentro de nuestro ser, para que el Padre, como dijo Jesús, mi Padre y yo haremos morada en ustedes, para que seamos habitación del Espíritu Santo. Juan Bautista fue contundente. ¿Por qué razón Juan Bautista dijo esto de Jesús? Porque Juan Bautista está abriendo el camino al Evangelio. Está abriendo el camino a la futura dispensación de la gracia, donde Jesucristo moriría por nuestros pecados, sería el Cordero que quitaría el pecado del mundo, pero también Él traería. ¿Por qué Él traería el Espíritu Santo y fuego? Porque el Espíritu Santo, Él daría ejemplo, porque el Espíritu Santo estaría en Él, dentro de Jesús. Y también, como dijo Jesús antes de irse, yo os mandaré otro consolador. Jesucristo, al irse, Él dejaría al Espíritu Santo. Entonces Juan Bautista estaba hablando en pocas palabras que Jesús daría el ejemplo de tener el Espíritu Santo, y también daría la ordenanza de recibir el Espíritu Santo. El ejemplo y la ordenanza. Entonces Jesucristo trajo esas dos cosas. Trajo el ejemplo y trajo la ordenanza. ¿Por qué ordenanza? Porque no es si tú quieres. No es, Jesús nos dijo si quieren el Espíritu Santo. Tal vez unos no lo necesitan y otros no. Él dice que todos lo necesitamos. Todos necesitamos el Espíritu Santo. Entonces Jesús puso el ejemplo. Jesús recibió el Espíritu Santo. En Lucas 3, 21, 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Todos sabemos que Jesucristo no se bautizó por perdón de pecados, porque Él no había cometido pecado. Él fue tentado en todo después de eso, pero nunca cometió pecado. Antes de eso, de 30 años de que Él no se había bautizado, que había sido un carpintero, un buen hijo, tal vez un buen hermano, había sido un buen expositor de la palabra, pero Jesús nunca había cometido pecado. Él se mantuvo fiel, se mantuvo santo y se mantuvo limpio hasta el final de sus días. Entonces Jesús recibió el Espíritu Santo. Él se bautizó. ¿Por qué? Porque le dijo a Juan Bautista: conviene que haga esto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía de que si Él lo hacía, nosotros lo tendríamos que hacer. Jesús mostró el bautismo en agua y también mostró el bautismo del Espíritu Santo. Y porque dice el 22, Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, en forma corporal, como paloma. Era para una señal, pero también para que todos vieran que Él era el Hijo de Dios. Muchos han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tras que se bautizan, no miramos la paloma, pero sí muchos lo reciben. Con Jesucristo bajó una paloma, como paloma, y todos sabían de que Él era el Hijo de Dios. Entonces es importante saber que Jesucristo recibió el bautismo en agua para darnos ejemplo, y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y después dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti
tengo complacencia. Antes Jesús era un simple carpintero. Era un hombre ejemplar, pero era un carpintero. Jesucristo antes no había ejercido ministerio. Jesucristo antes no había hecho nada de que sobresaliera. Él era una persona súper buena, una persona genial. Una persona que yo le aseguro que en esos tiempos en Israel todos sabían que el hijo de José y de María era una excelente persona. ¿Por qué? Porque él era el hombre. Él era Dios, pero era hombre. Pero Jesús, después que recibió el Espíritu Santo, ¿por qué te estoy hablando de Jesús? Porque si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Hay muchos que dicen, no se necesita el Espíritu Santo. Es un error. Eso es la mentira más vil que alguien te puede decir. Y si eso te puede llevar hasta el mismo infierno, hermano. Por eso tú tienes que seguir, leer la Escritura, hacer lo que Jesús hizo, decir lo que Jesús hizo. Y Jesucristo recibió el bautismo en agua y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, Jesús no solo lo recibió, Jesús también fue guiado por el Espíritu Santo. En Lucas 4:1 dice, esta es la Escritura, Jesús, lleno del Espíritu Santo, oiga bien, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue guiado, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Antes de que Jesús recibiera el Espíritu Santo, Satanás no se metió con él. Pero la Escritura habla, en esa misma Escritura, Lucas 4, de que cuando Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, fue tentado por Satanás. Y es algo muy importante. Cuando tú no has tenido el bautismo del Espíritu Santo, Satanás no te va a hacer caso. Él no tiene problema contigo. Pero cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, para Satanás tú ya eres una amenaza. ¿Por qué? Porque el diablo nunca se metió con Jesús durante 30 años. La Escritura no dice de que el diablo rondeaba a Jesús sabiendo de que él era el Hijo de Dios o que quería destruirlo, aunque quiso destruirlo pequeño, pero nunca sabía quién fue Jesús. Por eso él quiso destruir desde niño a todos los niños cuando estaba pequeño Jesús. Pero que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, fue guiado por el Espíritu Santo y fue tentado, cuando Jesús fue lleno, Satanás sabía de que había alguien en la tierra. Escúcheme, había alguien en esta tierra de que ya no era igual que los demás, sino que había recibido a Dios por dentro. Desde ahí, el diablo, cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, Satanás se puso pilas para querer hacer caer a Jesús. Entonces, dice, lo voy a volver a decir, Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí fue tentado por Satanás. Entonces, Jesús recibe. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Pero después de eso, dice que él, con la palabra, hizo correr a Satanás. Quiero decir un poco rápido en eso. Pero después, ¿qué pasó? Jesús, ya lleno, después guiado, empezó su ministerio. Ahora sí lo empezó, porque ya estaba lleno del bautismo del Espíritu Santo. Jesús comenzó su ministerio. En Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. ¿Por qué volvió? Porque cuando Jesús fue lleno, él recibió el poder, fue guiado. Y el diablo lo tentó. Y él no perdió ese poder. Él mantuvo ese poder, aunque Satanás lo tentó. Entonces, cuando dice volvió en el poder, es porque salió triunfante. Derrotó a Satanás. Desechó toda oferta. Desechó todo lo que el diablo le daba. Y le dijo, Satanás, apártate de mí. ¿Por qué? Porque Jesús quería mantenerse lleno del Espíritu Santo, quería mantenerse en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando el diablo se va y Jesús resiste, él sigue en el poder y desciende. Y dice que regresó, después de ser tentado, regresó en el poder del Espíritu Santo. Entonces, después dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y
y era glorificado por todos. Este es el ejemplo de Jesús que todo cristiano debe de tener. El bautismo del Espíritu Santo te hará que tu ministerio sobresalga, de que tu ministerio tenga poder, tenga autoridad, que el Espíritu Santo sea reflejado por medio de tu vida. Antes nadie escuchaba de Jesús, pero cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, dice que su fama se difundía, todos lo conocían, pero no solo los humanos, el mismo diablo, los demonios le temían porque sabían de que él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús recibe el Espíritu Santo, Jesús es guiado por el Espíritu Santo, Jesús regresa en el Espíritu Santo a Galilea y empieza su ministerio con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo me va a decir usted a mí si Jesús, que es nuestro maestro, nuestro sumo sacerdote, nuestro guía, nuestro ejemplo, usted va a decir de que usted no necesita el Espíritu Santo? Si Jesús, que era Dios, si Jesús, que era perfecto, si Jesús, que era un hombre intachable, tuvo que recibir el bautismo del Espíritu Santo, más yo que soy pecador, más yo que soy imperfecto, más yo que he cometido pecados en toda nuestra vida, y usted, ¿cómo no vamos a recibir ese regalo que nuestro Dios nos dio? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, se necesita para que haya un completo cambio desde adentro. Hay una santidad, una sanidad interior cuando el Espíritu Santo entra dentro de ti. Jesús no solo recibió, no solo fue guiado. Te estoy enfatizando esto para que mire tu ejemplo quién debe de ser. No tu pastor muerto, no tu evangelista muerto, no tus líderes muertos, porque muchos en la iglesia siguen a los hombres, y como los hombres están muertos, ellos quieren estar muertos. Tú tienes que seguir lo que dice la palabra. Y si mi maestro, si mi Señor, si mi Dios, si mi Salvador estaba lleno, yo quiero estar lleno también del Espíritu Santo. Jesús dejó el mandato. ¿Por qué? Porque Él ya había dado ejemplo. Santo, me viene algo muy importante. Tú no puedes predicar algo que tú no has vivido. Tú no puedes decir algo que van a recibir los demás si tú no lo has recibido. Una persona del mundo, un pecador empedernido, no puede predicar salvación a los demás porque no lo han recibido. ¿Por qué muchos pastores y evangelistas no predican sobre el bautismo del Espíritu Santo? No le enfatizan a la iglesia y le dicen que necesitan ser bautizados. Los hombres de antaño, los pastores de antes, los evangelistas de antes, amado hermano. Yo recuerdo a mi pastor hace 18 años, cuando yo me bauticé en las aguas, lo primero que me dijo fue: mira, fuiste bautizado por las aguas, pero no recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Desde ahora lo vas a buscar. Y recuerdo que yo quería servir a la guitarra, yo quería cantar, yo quería predicar. Y él me decía: no estás listo, tienes el talento, pero no estás listo. Pero le decía: pastor, ¿pero por qué? Porque no estás lleno de Dios. Yo le decía: pastor, si yo estoy lleno, no. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, no me digas que estás lleno. Porque no puede haber llenura si aún el bautismo del Espíritu Santo no ha caído en tu vida. Yo tardé 2 años y medio. Muchos dicen que no hay que buscarlo, mentira del diablo. Yo lo busqué 2 años y medio como loco. Yo me desvelaba, yo buscaba la vigilia, yo buscaba los cultos, yo me quedaba después de los cultos: papá, bautízame, Señor, bautízame. Llegó un tiempo que le decía: Señor, si no me bautiza, yo me salgo de la iglesia. Pero hermano, no haga eso. Pero yo tenía tanta hambre por Dios, por el bautismo del Espíritu Santo. Yo miraba hablando en lengua a mis compañeros. Yo miraba hablando en lengua con poder y autoridad, predicando a aquellos que yo había conocido en el mundo. A uno que se llamaba Daniel, que era un gran borracho, pícaro. Y después vino el Señor, fue bautizado antes que yo en el bautismo del Espíritu. Y
después lo miré prendido predicando el evangelio a los jóvenes de la iglesia. Y yo decía, yo quiero ese poder, yo quiero esa autoridad. ¿Por qué? Porque si a él se le fue dado, también me lo puede dar a mí. ¿Y sabe qué? A los 2 años y medio lo recibí. Cuando menos lo esperé, pero había tenido un proceso de buscarlo, de anhelarlo, de quererlo, de llorarlo, de suplicarlo. Señor, dame ese regalo, es una promesa, yo lo quiero. Límpiame por dentro, por completo. Hazme predicar el evangelio con autoridad. Ayúdame, Padre, dame sabiduría en la escritura, dame de nuevo, ayúdame a tener autoridad, dame convicciones. Y el Señor me bautizó con su espíritu. Y eso es lo que todo cristiano necesita. Necesitamos todos el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Lucas 24:49, he aquí, cuando ya iba a ascender, antes, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Él no dijo sobre ti, Juan. Él no dijo solo sobre ti, Pedro. Él no dijo solo por ti, Jacobo. Él dijo sobre vosotros. Y la palabra vosotros es sobre todos. Jesucristo está exclamando que Él mandaría la promesa a todos. Y después dice, pero quedaos. Ahí viene una orden. Eso no es, eso es una orden. Eso es un mandato. Si usted quiere hacer el loco es porque usted quiere, pero eso es una orden. Él está ordenando, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas embestidos del poder de lo alto. ¿Por qué razón Jesús dijo eso? Porque Jesús no quería que sus discípulos empezaran ministerio. Jesús no quería que sus discípulos empezaran la obra de Dios sin el bautismo del Espíritu Santo. No es una opción. No es si usted lo quiere o no. Es un mandato que usted tiene que recibirlo. Y más adelante le diré por qué. Porque este mensaje ya los pastores no lo predican. Aún los mismos evangelistas se han callado la boca. Ya no está el Guille Ávila. Ya no está el Jorge Rasky. Ya no están esos hombres de Dios que predicaban la palabra con autoridad y como está escrita. Ahora los pastores se han enmudecido. Ahora los evangelistas se han enmudecido. Por eso ahora en las iglesias tenemos niños espirituales. Tenemos niños de tetera. Ya no tenemos hombres y mujeres maduros en el espíritu. Ahora tenemos gente inmadura en las iglesias. ¿Por qué? Porque los líderes están callados. Están muertos. No todos. Sé que hay hombres de Dios. Sé que Dios ha levantado una generación de algunos hombres y mujeres con autoridad. De algunos hombres y mujeres con denuedo. De algunos hombres y mujeres con valor. Porque lo que más hay en los púlpitos del Señor en este tiempo es cobardía, amado hermano. Pero el Señor va a romper con toda malicia del diablo en este día. El Señor va a hacer algo porque Él viene pronto. Y la iglesia está dormida. Tiene que despertar. La iglesia necesita el revestimiento del bautismo del Espíritu Santo. No es una opción. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios. Para poder hacer el ministerio. Dios me daba esto. Ponga mucha atención. En la iglesia primitiva, todos, escúcheme, todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Los 120, incluyendo los apóstoles en el aposento alto. Todos, en la iglesia modelo, la iglesia del Señor, comenzó con poquitos, pero con gente unánime, con gente llena del Espíritu Santo, con gente unida y con gente con el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia modelo de Cristo no es una iglesia muerta, no es una religión, no es un dogma de hombre, no es regla de hombre, sino es la palabra del Dios Altísimo. Y la palabra dice que necesitamos todos el bautismo del Espíritu Santo.
En Hechos 2, 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Unánimes es todos juntos con un mismo sentir. Todos estaban orando, buscando. Manda el Espíritu Santo y fuego. Manda el Espíritu Santo y fuego. Trae Espíritu Santo y fuego. Bautízanos, Padre. Es la promesa. Jesús lo dijo. Esa es la oración por la cual todo creyente debe de pedirle al Señor. Bautízame con tu Espíritu. Bautízame con tu Espíritu. Dame ese fuego. Dame ese poder. Tienes que pedirlo. Tienes que anhelarlo. Tienes que buscarlo. Tienes que desearlo. Porque si tú no lo buscas, jamás lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque aunque es una promesa, aunque es un regalo de Dios, tiene que haber una actitud para buscarlo, hermano. ¿Ah? La Biblia dice que tenemos que buscar a Dios. Acercaos a mí, y yo entonces me acercaré a vosotros. Buscadme mientras tanto pueda ser hallado. Él siempre nos ha pedido que nosotros lo busquemos. ¿Por qué? Porque Él ya nos amó primero. Porque Él ya dio su vida por nosotros, hermano. No podemos estar todo el tiempo esperando que sea Jesús que nos busque, que sea Jesús que nos empuje, que sea Jesús que nos ruegue. No, es tiempo de tener una generación de que anhele buscar el Espíritu Santo, que anhele ese fuego en el corazón, que anhele ese poder dentro de nuestra vida. Es importante recibirlo. Los 120, incluyendo los apóstoles en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas. Ahí es el problema. Ese es el problema de muchos cristianos. Ese es el problema de muchos pastores, que no queremos aceptar la palabra como es. Queremos acomodarla a nuestra mortandad. Queremos acomodarla a nuestra falta de conocimiento. Queremos acomodarla a nuestra falta de poder y autoridad. Queremos acomodarla al gusto de la gente. La palabra dice de que todos fueron llenos, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Los israelitas, los apóstoles, los 120, los que habían esperado, los que anhelaban tener el bautismo, la promesa cayó. ¿Cuál era la promesa de Jesús? No se muevan de Jerusalén mientras no sean investidos del Espíritu Santo. Eso fue lo que Jesús ordenó. Pero no solo pasó con los israelitas, no solo pasó con los 120, vamos rápido, pasó con los samaritanos. Felipe fue a predicar a Samaria, fue a predicar el Evangelio, pero pasó algo muy importante en Hechos 8, 14, 17. Le estoy dando esto y leyendo rápido para que usted mire que le estoy dando Biblia. No vengo aquí a hablar palabras mías, vengo a hablar la Escritura. Mire lo que dice Hechos 8, 14, 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante. ¿Sabe cuántos millones de cristianos están como los samaritanos en ese tiempo? Que solo fueron llenos bautizados en las aguas, pero ahí quedó. Creyeron, claro, creyeron a la palabra de Felipe. Felipe era un evangelista espléndido. Felipe se ganó a Samaria. Dice que muchos creyeron y se bautizaron en las aguas. Pero ¿qué pasó cuando fueron bautizados en las aguas? Ahí quedó. No hubo bautismo de Espíritu Santo y fuego. Pero dice que llegó a oído de los apóstoles. Y vino Santiago y mandó a Pedro y a Juan a Samaria. ¿A qué? ¿A serlos doblemente salvos? No. Sino a que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús había dado un mandato y sabían que todo cristiano, todo cristiano debe de recibir el bautismo
Samaria y pusieron sus manos y dice que, mire lo que dice, y pusieron sus manos, dice, y recibían el Espíritu Santo. Pero es hermoso saber de que los apóstoles no se quedaron, bueno, en Samaria ya son salvos. Felipe, ¿alguien recibió el bautismo del Espíritu Santo? No, Pedro, no, Juan, fíjense que nadie. Bueno, pero ya son salvos, los vamos a dejar ahí. Que el Espíritu Santo haga el trabajo. No. Pedro y Juan fueron a Samaria. Pusieron mano y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora estaban completos. Ay. ¿Por qué dice eso, pastor? Entonces no estoy completo si solo tengo el bautismo en agua. No está completo. Le falta el bautismo del Espíritu Santo. Más adelante se lo voy a decir por qué. Ok, no solo pasó con los samaritanos, pasó con los gentiles que recibieron el bautismo. Hechos 10:44, todos sabemos la historia de Cornelio, de Pedro, pero en Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿Quiénes? Cornelio y su familia. Y después dice, y los fieles de la circuncisión, o sea, los israelitas, los que andaban con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónicos. O sea que ellos creían que solo el bautismo solo era para ellos. Miren, los israelitas son el pueblo de Dios, los samaritanos son los que son israelitas y mitad gentiles, mitad y mitad. Por eso los israelitas no amaban a los gentiles porque no se querían. ¿Por qué? Porque eran mitad gentiles. Y los gentiles menos los querían los israelitas y tampoco los samaritanos. Entonces miren lo que pasa. Cornelio y su familia están escuchando el evangelio, creen en la promesa de Dios, creen en la venida de Cristo, creen en la salvación. Pedro empieza a hablarles del Espíritu Santo y fuego y ¡pum! Cae sobre ellos. Y es hermoso saber, y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos. Así se queda la gente en las iglesias. Cuando escucha a alguien hablar en lengua, se queda la gente. Se queda asustada la gente. ¿Y qué es eso? Eso es del diablo. No, que tú estás muerto. Que tú necesitas ese power también. Porque no entiendes, como no lo tienes, no lo entiendes. ¿Por qué? Porque muchos persiguen las cosas que no entienden. Por eso dice que los que andan en la carne no entienden las cosas del Espíritu. Uno les habla misterio. No entiendo. Uno les habla. No. ¿Por qué? Porque no andan en el Espíritu. Porque Dios no se ha metido dentro de ellos. Entonces es importante saber. Y mira lo que dice. Y aquí viene algo muy importante. Después que ellos fueron atónicos, dice, también sobre los gentiles. Y ahí entramos nosotros, ahí entramos los hondureños, ahí entramos los salvadoreños, ahí entramos los guatemaltecos, ahí entramos los italianos, ahí entramos los brasileños, ahí entraron los americanos, ahí entraron los escoceses, ahí entraron los españoles, ahí entraron todos los que no son israelitas, entraron en ese paquete. Los gentiles ahora podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego que Jesús trajo a esta tierra. Jesús dijo, yo he venido a traer fuego a esta tierra. Y cuánto quiero que esté encendido, dijo Jesús. Porque Jesús sabía que una iglesia llena del Espíritu sería una iglesia de poder. Sería una iglesia de autoridad. Sería una iglesia que rompería con toda traba del diablo. Por eso dice que ninguna puerta va a prevalecer en contra de la iglesia. La puerta del infierno no va a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia de poder. La iglesia tiene que ser una iglesia llena del Espíritu. Tiene que ser una iglesia con convicciones. Que no vengan nadie a cambiar sus convicciones. No vendan sus convicciones, hermano. No vendan sus convicciones. Porque ahora lo que menos tienen los cristianos son convicciones. Ahora por un puesto se dejan vender. Ahora por un dinero se dejan vender. Ahora por un ministerio suavizan y quitan la palabra. Ahora por dinero se callan su boca. ¿Sabes qué? No tiene que estar ninguno de ellos en el ministerio. Porque los que el Señor llama al ministerio no son los justos. No son tal vez los perfectos. No, Él llama a personas que tengan valor. Que sean un Juan Bautista. Que sean un Pablo. Que sean un Pedro. Que no les importe perder la vida. Que no les importe que los desacrediten. Que no les importe que los sigan, que no les importe que los persigan, pero haremos siempre la obra de Dios. Gloria a Dios, mi alma te alaba.
Oh, mi alma te alaba. Siento al Espíritu Santo en este lugar. Siento a Dios aquí, hermano. Siento a Dios aquí, hermano. Siento a Dios aquí. El Espíritu Santo va a bautizar con Espíritu Santo fuego esta mañana. Jesús va a bautizar. Jesús va a pasearse por esos hogares que están secos. Jesús va a pasearse por esos hogares que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y hablarán lenguas como de fuego. Hablarán lenguas como de fuego. Y sabrán que Dios los visitó. Porque el Señor es grande en misericordia. Yo sé, hermano, mire, yo sé que hay personas que agarran las lenguas para mostrarle a la gente. Hay personas que hablan en lengua en todos lados para que digan, no, hermano, mire, las lenguas en secreto son las más hermosas porque son las que nos edifican. Pero tú tienes que ser sincero. Si tú hablas en lengua o no hablas en lengua, y si tú dices que no te gusta, pues nunca lo vas a recibir. Si tú dices que no la quieres, no importa, no vas a recibir nada. Pero no pidas el bautismo del Espíritu Santo si no crees en las lenguas, porque la señal equívoca de que tienes el bautismo es si has hablado en lengua o no. Si no has hablado en lengua, no me venga a decir a mí que usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Mentira del diablo. La Biblia no me enseña eso. La Biblia no me enseña eso. Y yo voy a predicar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos recibían el Espíritu Santo con la señal de hablar nuevas lenguas. Entonces, los gentiles, los samaritanos, los israelitas, los 120, todos fueron llenos del Espíritu con la señal de hablar en nuevas lenguas. Todos se bautizaban en agua y todos recibían el bautismo del Espíritu Santo. Todos eran la iglesia primitiva de Jesucristo. Una iglesia de poder, una iglesia de hermandad, una iglesia de amor, una iglesia que perdía, daba la vida por sus hermanos. Pero ahora tenemos una iglesia envidiosa, ahora tenemos una iglesia que pelea lugares, ahora tenemos una iglesia que pelea doctrina y saca a todos afuera del infierno. Ahora tenemos una iglesia que está llena de chisme, que está llena de personas malas dentro de la iglesia, en los altares, pero que Dios va a limpiar los altares, va a sacar a todos sin vergüenza que estén en los altares, a todo aquel que no tiene el bautismo, no tiene que hacer nada en un altar. Porque si no está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué está lleno? ¿De qué? ¿Cómo vas a dar si no has recibido nada? ¿Cómo? ¿Por qué muchos no lo reciben? El bautismo del Espíritu Santo. Uno, porque no lo buscan. Porque quieren que les caiga el Espíritu Santo dormido en la cama hasta las 9 de la mañana. Porque no lo anhelan. Porque no lo piden. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Muchos no lo reciben porque han creído a teólogos, pastores, evangelistas muertos que no es necesario el bautismo para ir al cielo. Te vas a quedar en la tierra. Te vas a quedar en el acto de la iglesia. Te vas a quedar. Porque si tú no crees que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para ir al cielo, ¿por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué lo hizo la iglesia primitiva? ¿Por qué Jesús le bautizó una y otra vez? Prefieres creerle a gente que a la Biblia. Y ese es el gran problema que tenemos en este tiempo. Ese es el problema que tenemos en este tiempo. Muchos no lo reciben porque no lo buscan. Muchos no lo reciben porque lo quieren para ego. Hay muchos que lo quieren para hacerse sentir espirituales. Quieren hacerse sentir que son mejores que todos. Quieren hablar en lenguas en todos lados, en todo momento. La lengua no es cuando uno dice, es cuando el Espíritu las habla. Yo pudiera hablar ahorita, no es cuando yo quiero, es cuando el Espíritu sale de adentro. Hay algo que sale con poder, hay algo que sale de adentro y uno no puede evitarlo. No podemos hacer lenguas mecánicas. Hay pastores y evangelistas que hablan lengua en todo momento en la prédica, no predican hablando lengua todo el tiempo. Está bien, si el Espíritu Santo te la está sacando, hermano, gloria a Dios. Pero tenemos que ser honestos con nosotros. Hablar las lenguas cuando Dios en verdad las está sacando. No hacer las mecánicas, amado hermano. Porque Dios conoce nuestro corazón.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos el ego. ¿Por qué muchos no lo reciben? Porque quieren el bautismo del Espíritu Santo para avergonzar a otros. No, no es eso. Tercero, porque muchos no son sinceros con Dios. Aparentan ser cristianos delante de la gente, pero en lo oculto, en el secreto, son peores que el diablo mismo. Y después vamos del pastor, no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo porque verá, lo está buscando, sí, lo está buscando. ¿Usted lo quiere? Sí, lo quiero. Ok, ¿qué será, hermano? No sé, pastor, si yo hago las cosas bien. Y tenés otra mujer. Y le robás a tu jefe. Y mentís. Y haces lo malo. Donde nadie te ve. Y mirás pornografía. Y mirás cosas que no tenés que ver. Y andan viendo mujeres en la calle, hombres en la calle. ¿Así lo vas a recibir? No me malinterprete, tampoco no es que tienes que ser santo para recibirlo, no. Pero tiene que estar limpio. Tiene que ser honesto con Dios. ¿Sabe qué me pidió Dios a mí para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y cuando hice eso lo recibí días después. Que perdonara a mi padre y a mi madre por haberme regalado, por haberme dejado botado. Que los perdonara de corazón, que sacara ese odio que andaba dentro. Era un cristiano bueno. Pero todavía tenía resentimiento con mis padres. Cuando yo solté eso, hermano, ¿sabe qué pasó? Fui liberado. Dios me ayudó. Y ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas yo he mandado a que perdonen a sus familiares? ¿Cuántas personas yo les he dicho, mire, deje esto y va a recibir el Espíritu Santo? Y así ha pasado. Porque yo he orado por personas y el Señor me ha dicho, dile que deje esto. Dile que no haga esto. Y cuando yo les digo y ellos dejan de hacerlo, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Después han venido a mi pastor, mire que recibí el bautismo. ¿Hiciste lo que te dije? Sí. Mire, le pedí perdón a mi mamá, le pedí perdón a mi hermano y mire que lo recibí. Es que Dios eso es lo que quiere, que seas mejor. Él quiere bautizarte, pero muchos no son bautizados porque son hipócritas delante de Dios. Delante de los hombres parecen santos, pero delante de los de Dios en la intimidad son hipócritas, chismosos, malos de corazón. Andan chismeando del hermano en todos lados. Se le va a quemar la boca. Limpies esa boca. Así nunca va a recibir el Espíritu Santo. Necesita buscar el Espíritu Santo y fuego para que su vida sea transformada. ¿Cómo es un cristiano sin el bautismo del Espíritu Santo? Ya vamos a terminar, no se preocupe. El cristiano sin el bautismo del Espíritu Santo es como un coche, es como un carro, como una troca, así, para que me entienda, sin gasolina. El carro tiene llanta, el carro tiene manubrio, tiene para manejar, el carro tiene aceite, el carro tiene vidrio, el carro tiene todo lo que quiera tener. Pero si no tiene gasolina, el carro no avanza. El carro no tiene poder porque no prende el motor. El carro no puede hacer absolutamente nada. Pasarán los años y se va a oxidar el carro ahí. Así pasa con el cristiano. El cristiano sin el Espíritu Santo es como un carro sin gasolina. No tiene poder. No se mueve para ningún lado. A veces uno le dice, sirva a Dios. ¿Y cómo va a servir a Dios, hermano, si no tiene el bautismo del Espíritu Santo? Y muchos sirven, pero porque los vean. Muchos sirven porque están agradecidos. Porque aman a Dios. Pero un cristiano necesita el bautismo del Espíritu Santo. Como la gasolina, como el carro necesita a la gasolina. ¿Cómo es un cristiano sin el bautismo del Espíritu Santo? Le doy dando ejemplos claros para que entienda. Es como un soldado sin pistola, sin fusil. Si tú mandas un soldado, mire, la gasolina del carro necesita para avanzar, para seguir para adelante. Usted necesita el Espíritu Santo para avanzar. Hay cristianos de 15, 20 años que no han hecho nada, pero nada en la iglesia. No han pasado de estar en la puerta.
No han pasado, hay unos que tienen 20 años siendo diáconos y nunca han predicado y nunca han dado fruto. ¿Por qué creen? Porque no tienen el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Cuando una persona tiene el bautismo del Espíritu Santo, va a ir en avance. Va a ir en avance. Ninguna persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo y está lleno va a estar estática y apacible. No, el que tiene el bautismo del Espíritu Santo quiere más, quiere predicar, quiere servir, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, porque no somos nosotros. Hay una potencia dentro, que una gasolina que nos empuja a caminar. El soldado, un fusil. Mandamos un soldado a la guerra sin fusil, lo van a matar. Así es el cristiano en contra de las tinieblas. Hay cristianos que se ponen a orarle al diablo, a reprenderlo y no tienen el bautismo del Espíritu Santo. El diablo se les ríe en la cara. ¿Por qué? Porque un cristiano necesita poder por medio del Espíritu Santo. Si no has recibido el Espíritu Santo, no tienes poder en contra de las tinieblas. No tienes poder. Por eso oras y nada pasa. Por eso cuando hay un endemoniado en la iglesia, todos dejan a un lado. Nadie quiere ponerle la mano. ¿Por qué? Porque saben que no tienen poder y autoridad. De lejito mejor, de lejito. No, hay que ponerle mano, reprenderla en el nombre de Jesús. Y el diablo tiene que dejar ese cuerpo. ¿Por qué? Porque un soldado necesita el fusil para tener autoridad. Necesita el fusil para defenderse en contra de las tinieblas, para traicionar al enemigo. Así necesitamos nosotros el bautismo, para retroceder las tinieblas, para defendernos en contra de los dardos del enemigo. Necesitamos el poder, el bautismo del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo. Así como un soldado, como es un cristiano sin el bautismo del Espíritu Santo. Es como un trabajador sin herramientas. Hay muchas personas que dicen: yo tengo el don de lengua, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de esto, el don de aquello. ¿Y ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? No, yo no he recibido eso. ¿Cómo tiene los dones y no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Nadie puede tener dones si no tiene el bautismo y está lleno de Dios, del Espíritu Santo. ¡Nadie! Entonces ¿por qué muchos predican? Porque muchos predican aunque no tengan el bautismo del Espíritu Santo. En la Biblia hay varias historias donde muchos predican. Entienden la Escritura y predican. La Biblia dice que Jesús sopló sobre los discípulos y les dio entendimiento de entender las Escrituras y no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces hay muchos predicadores que medio entienden la Escritura, medio pueden predicar y ya se van a predicarle a las iglesias. Ya son pastores, son evangelistas y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el fruto? Le voy a decir cuál es el fruto. Hay dos frutos. Cuando el predicador no tiene mensaje, hay dos frutos. Primero, la gente llega y no vuelve, se va. Porque no solo es predicar, el mensaje debe de tener convicción a la gente. Debe compungir el corazón de la gente. Y si el mensaje del que no está lleno, seguro no va a predicar con autoridad. No va a predicar con denuedo. No va a predicar con firmeza el evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente se duerme. La gente sabe: no, aquí no hay palabra, yo me voy. Y no vuelven. Y los que se quedan son los que no saben. Lo otro, si el predicador no está lleno del Espíritu Santo, por eso pasan 20 años y un pastor está con 20 pelones todavía y una peluda. ¿Por qué razón? Porque su mensaje no cambia. Aunque la palabra tiene poder, aunque la palabra no vuelve vacía, el expositor de la Escritura debe de estar lleno del Espíritu Santo. Y tener la autoridad de arriba. Y tener la sabiduría de la Escritura. No de estudios teológicos muertos, sino la sabiduría del Espíritu Santo. Porque Pedro no andaba en teología, y no es que digo que está mal, no me malinterpreten los que son estudiosos de la Escritura. Los que son teólogos, gloria a Dios que saben mucho, pero están llenos del Espíritu Santo. Pero tienes el bautismo del Espíritu Santo, adelante, predica. Pero si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, pastor, siéntate. Evangelista, si no tienes el bautismo del Espíritu Santo,
Necesitamos las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas del cristiano? Los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu vienen a nuestra vida cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Muchos dicen, yo estoy lleno, pero nunca han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo usted está lleno? ¿De qué está lleno? ¿De chisme está lleno? ¿De problemas está lleno? ¿De avaricia? ¿De qué está lleno entonces? Ninguna persona puede estar lleno del Espíritu Santo si no ha recibido el bautismo. Si usted no ha recibido ese poder con la señal de hablar nuevas lenguas según el Espíritu Santo se lo dé, usted no ha sido bautizado con el bautismo del Espíritu Santo. No. No se engañe usted mismo. No deje que ningún tonto lo engañe. Siga la Escritura. Siga la palabra de Dios. Que esto es lo que va a salvar. Ahora hay muchos hombres que están desviando la iglesia de Dios, diciéndole que ya no es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Mentira del diablo. Hay muchos diciéndole al pueblo que todos recibimos el bautismo del Espíritu Santo cuando somos bautizados en las aguas. Mentira del diablo. Porque si no, Pedro y Juan no hubiesen ido a Samaria después de que Felipe se ganó a Samaria para Cristo. Ellos fueron bautizados en las aguas y no fueron bautizados en el Espíritu Santo. Por eso fue Pedro. Por eso fue Juan. El Espíritu Santo puede venir antes del bautismo, reflejado con Cornelio y su familia. El Espíritu Santo puede venir en el mismo momento, reflejado en los 12 discípulos de Juan Bautista cuando Pablo los bautizó. El Espíritu Santo puede venir después del bautismo de las aguas, que es reflejado en Samaria cuando Pedro y Juan fueron a bautizar después al pueblo samaritano, después de que Felipe ya había bautizado en las aguas. Ya casi termino. Porque la iglesia de hoy es un remedo a la iglesia de antes. ¿Sabe qué significa remedo, hermano? Que no es comparable a la iglesia de antes. Que estamos tiernos, estamos niños espirituales comparado a la iglesia de antes. Ahora no queremos ofender a nadie. Ay, no hay que ofender a nadie. Ahora no queremos predicar la palabra de verdad. Mire, hermano, si la palabra del evangelio fuera un gusto para la gente, no hubiesen matado a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Santiago. Les sigo dando la lista. A todos los mártires. Cuando los romanos los mataron, comidos por los leones. ¿Por qué cree usted que ellos lo mataron? Porque defendieron la palabra, defendieron las convicciones, defendieron el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu. ¡Ay, que en ese tiempo hubiera salido alguien con una tontera en decir que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario! Ni quiera Dios. ¿Qué reprendido no le había pegado Pedro? ¿Qué reprendido no le había pegado Pablo? Pero ahora hay muchos sinvergüenzas que se unen a decirle al pueblo que no necesita el bautismo. Por eso el pueblo está muerto, acomodado. No buscan a Dios ya. Creen que están listos y van para el cielo. Y el Señor me ha dicho a mí que la iglesia no está lista. Que son pocos los que están listos para ir al cielo. ¿Por qué la iglesia de hoy no es la misma que la de antes? Primero, porque los que están en los altares, los que se supone que deben ser ejemplos, están llenos del bautismo del Espíritu Santo, están más muertos que los mismos miembros. Solo tienen el título, pero no dan ejemplo. Pero no están llenos, no tienen el bautismo. Entonces, la Biblia dice que como es el pastor, es la iglesia. Si el pastor es neófito en la Escritura, la iglesia será neófita en la Escritura. Porque ¿quién debe enseñar? Si el pastor no tiene bautismo del Espíritu Santo, la iglesia también va a estar vacía. ¿Y sabe qué va a pasar? El miembro que cree en el bautismo del Espíritu Santo y está lleno, y escucha que el pastor dice que no es necesario, ese miembro se va.
¿Y sabe qué pasa? El pastor se queda con mortandad. Un muerto guiando a otros muertos. Pero hay de aquel día, iglesia, cuando Cristo venga y te quedes. Hay pastor de aquel día, cuando el pastor de pastores venga y nos pida cuenta de si predicamos el evangelio, de que si predicamos lo que dice la Escritura o predicamos nuestra mortandad. Hay muchos que predican, depende de cómo estén. Si están muertos, predican mortandad, porque no puede salir vida de alguien que está muerto. No puede. Otra razón, ¿por qué la iglesia de hoy no es la misma? Porque antes la iglesia se bautizaba con el Espíritu, pero mantenía la llenura del Espíritu Santo. Porque son dos cosas distintas. El bautismo es una vez, pero la llenura es continua. El bautismo es primera vez, pero de ahí tienes que estarte llenando. Hay muchos que dicen, pero yo hablé lenguas hace 20 años, estás muerto entonces, te vaciaste. Porque las lenguas tienes que hablarlas continuas con papá en secreto o desde toque. Esa es la señal que está lleno del Espíritu. Y la iglesia de hoy, muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero se vaciaron. Pero ya no hablan en lengua. Pero ya no hacen nada. Solo se quedaron con el bautismo de hace 20 años. Entonces la actitud ha cambiado, la búsqueda ha cambiado. 3. Porque la iglesia de antes valorizaba en primer lugar el bautismo del Espíritu Santo. Lo tenían como una regla, no como una opción, sino como un mandato de Jesús. Pero ahora lo tienen como algo desvalorizado. Hemos desvalorizado el bautismo del Espíritu Santo. Por eso hay iglesias enteras que no se escucha un aleluya, que no se escucha un amén, que no se escucha un grito de júbilo, que no se escucha alguien hablando en lengua, que no se escucha nada. Son peor que un cementerio, que un mausoleo muerto. Y así van para el cielo. Así queremos ir al cielo, muertos espiritualmente. No. Ahora la iglesia, me dijo el Señor, está llena de emoción. Mi iglesia ya no está llena de bautismo, me dijo el Señor esta madrugada, está llena de emoción. Emocionistas son los que hay ahora en la iglesia. Saben un poquito, 3 palabras de la Biblia y ya quieren predicar. Y no están listos. No te estoy diciendo que predicar tienes que ser gran teólogo, no. Pero la Biblia dice que un neófito no puede enseñarle al pueblo. Porque ¿qué le vas a enseñar? Primero llénate del bautismo del Espíritu Santo y yo te aseguro que el Espíritu Santo te dará palabra. El Espíritu Santo no te puede dar palabra si no te has bautizado con el Espíritu Santo. No. Estás predicando de tu cabeza, de tu inteligencia. Por eso nadie te hace caso, por eso todo el mundo se te duerme. Entonces, la iglesia de antes no es la misma que de ahora. Ya casi nos vamos. Ahora, 2 puntos y nos vamos. Y con esto los dejo. Yo voy a dar esta palabra, así me corten el cuello muchos, así me dejen de seguir muchos, no me importa. Siga un muerto, siga alguien que le agrade las prédicas y siga a alguien que le alimente esa mortandad. Quien quiera palabra, aquí habrá palabra. Quien quiera la verdad, aquí vamos a predicar la verdad. ¿Por qué todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Número 1. Número 1. Permítame tomar un poco de agua. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Jesús. Número 1. Para entrar al cielo. ¿Cómo? Sí.
Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para entrar al cielo. Entonces, si no lo tengo, no puedo entrar. Rotundamente no. No. Si Jesús lo hizo, tú también necesitas eso. Si Pedro lo hizo, también tú lo necesitas. Si Pablo lo hizo, también tú lo necesitas. Si los israelitas lo hicieron, lo necesitas. Si los samaritanos lo hicieron, también tú lo necesitas. Y si los gentiles de antes lo hicieron, también tú lo necesitas. Muéstramelo con la palabra, pastor. Te lo muestro en este momento. Jesús lo dijo. Juan 3, 5, 6. Nacer de agua y de espíritu. Hay muchos que han dado estas palabras y la han volteado y empiezan a decir que el nacimiento del Espíritu es cuando uno cambia de vida, de actitud. Mentira del diablo. El bautismo del Espíritu Santo es el nacimiento del Espíritu que habla Jesús. Jesús dijo, respondiendo Jesús a Nicodemo, cuando estaba hablando con el máster Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere, una nueva vida, un nuevo hombre en lo literal y un nuevo hombre en lo espiritual. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo cumplo con darte esta palabra. Si tú la quieres tomar, tómala. Y si tú quieres seguir creyendo de otros predicadores muertos que te van a llevar al infierno y que te van a cerrar la puerta de los cielos, ¡hazlo! Yo salgo con mi problema. A mí no me importa lo que tú vas a hacer ya. Yo amo tu alma y te voy a predicar lo que tú necesitas escuchar. Si tú quieres tomar esta palabra, la vas a tomar. Y si no, deséchala. No me desecha a mí. El día que estés delante de Dios, te dirá: tú escuchaste mi palabra y decidiste no hacerlo. Jesús dijo después en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, está hablando del nacimiento cuando uno nace de padre y madre. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros nacemos del Espíritu, hermano. Nosotros necesitamos nacer del agua para el perdón de pecados, para el arrepentimiento. Pero lo que nos hace hijos genuinos, lo que nos da el sello de Dios, es el bautismo del Espíritu Santo. Jesús lo dijo: quien no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Por qué no dijo si no nace del agua? Solo así. ¿Por qué no dijo solo eso? Te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús solo se bautizó en las aguas? ¿Jesús no recibió el poder del bautismo del Espíritu Santo? No, pues él lo recibió. Ok. Entonces él predica de lo que recibió. Yo predico de lo que recibí. Yo me bauticé en agua y también recibí el bautismo del Espíritu Santo por su gracia y por su amor y su misericordia. Si tú solo tienes el bautismo en agua, necesitas buscar el bautismo del Espíritu Santo. Si no, te vas a quedar en el rapto de la iglesia. Porque el que no tenga el bautismo del Espíritu Santo no se va a ir al cielo. Y si tú te mueres sin el bautismo del Espíritu Santo, hermano, tampoco vas a entrar al cielo. Mire, yo soy contundente en lo que digo, porque por eso Dios me ha dado autoridad en la palabra. Y yo le digo a Dios: Señor, dímelo otra vez, acláramelo. Y Dios es claro, hermano, en la palabra. Entonces mi abuelito que murió sin el bautismo, mire, yo no voy a decir nada, pero la palabra es la palabra. Y la palabra dice que si tú no naces de agua y del Espíritu, lógico, cuando te mueras, sea que te vayas en el acto o te mueras antes, dice que no vas a entrar al reino de los cielos. No está diciendo el reino de aquí, el reino de los cielos.
Está hablando del reino celestial, no está hablando del reino de la tierra. Está hablando de arriba. Jesús lo dijo. Jesús se lo aclaró a Nicodemo. Pero de ahí Pablo lo confirma. ¿Dónde lo confirma Pablo? Cuando habla del cuerpo de Cristo. Te voy a decir una cosa. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, todavía tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Pero yo ya recibí el bautismo de las aguas, pero si yo ya acepté a Jesús, no. Es que la salvación no solo es eso. La salvación es una continuidad. El bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo y vivir en santidad, Aceptar a Jesús, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu y vivir en santidad hasta el final. La salvación no solo es efectuada, sí, pastor, pero ahí estás echando entonces a pique la muerte de Cristo en la cruz. No. Es que mire, aquí es donde muchos tienen un gran problema. La gracia la han desvalorizado terriblemente. Han tomado la gracia como quien dice que podemos hacer lo que queramos, estamos en la gracia y vamos todos para el cielo. No, la dispensación de la gracia significa de que Jesucristo rompió el velo y ahora tenemos directo oración al Padre por medio de Jesús. La gracia significa de que Él dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, para que ya el hombre se reconciliara con Cristo. La gracia es de que ahora nosotros tenemos a Dios adentro ayudándonos. Y en la ley no. La gracia no es, ay, estoy en la gracia, Dios es misericordioso, Dios es esto, Dios es bueno. No, la gracia más bien es más difícil que la ley. Pero tengo que explicarte muchas cosas para hacerte entender eso. Pero los que saben me van a entender. Las dispensaciones son muy importantes en este tema. Pero Pablo lo dijo, miren lo que dijo Pablo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿Al mundo o a la iglesia? Le está hablando a romanos. Le está hablando a la iglesia de Roma. A la iglesia que tenía ahí nuestro Señor Jesús. Y Pablo está hablándole a la iglesia, no le está hablando al mundano. Mas vosotros no vivís según la carne, le dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora es dentro. Dentro. El bautismo del Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En pocas palabras, Pablo está diciendo, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted no es de Cristo. Entonces no es parte del cuerpo. Para más claro, hermano, Cristo viene por gente bautizada en el Espíritu y lleno. Él es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si usted no tiene eso, usted no es parte del cuerpo, o sea, que se va a quedar en el rapto de la iglesia. Entonces Pablo está diciendo, si tú no tienes el Espíritu de Cristo, tú no eres de Él. Si el Espíritu de Dios no mora dentro, no eres de Él. Entonces, ¿de quién soy? Bueno, yo te voy a decir una cosa, amado hermano. Por esa es la razón que necesitas buscar el bautismo del Espíritu Santo. Porque muchos dicen que el sello es cuando nosotros somos bautizados por las aguas. El sello para entrar al cielo es el bautismo del Espíritu Santo. Mire, le voy a decir, el bautismo en agua es el pasaporte. Aceptar a Cristo es el pasaporte. Antes no podíamos tener pasaporte para el cielo, porque íbamos al seno de Abraham. Pero ahora podemos tener pasaporte para ir para arriba de un solo.
Ahora sí, porque estamos en la gracia. Esa es la ley. Por eso Jesucristo en la gracia del seno de Abraham se lo llevó para arriba y ahora tenemos dirección para arriba. Pero tenemos el pasaporte que es el bautismo de las aguas. Tenemos el pasaporte que es aceptar a Cristo. Tenemos el pasaporte que buscamos la congregación, buscamos la palabra. Tenemos el pasaporte, pero el sello es el bautismo del Espíritu Santo. Arriba vas a presentar el pasaporte con el sello del Espíritu Santo. Es como cuando tú vengas de Honduras y tengas pasaporte hondureño, y vengas aquí, compres tu boleto y caigas acá, y tú presentas tu pasaporte, tienes dirección de venir. Pero y te van a decir, ¿el sello dónde está? No, yo no tengo sello, usted no puede entrar. El sello es la entrada. El sello es parte de que tú eres cuerpo de Cristo. El sello es que ya Jesucristo, ya nuestro Padre Celestial, te otorgó la entrada directa al cielo. Porque ahora solo tienes que mantener la llenura y estás listo en cualquier momento para irte para arriba. Eso es para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Para qué más se necesita el bautismo del Espíritu Santo? Se necesita el bautismo del Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? El día de que Cristo venga y que sea que estemos muertos o estemos vivos, el Espíritu Santo desde adentro va a transformar nuestro cuerpo glorificado. El Espíritu Santo lo va a hacer. Pero si tienes el bautismo, si no lo tienes, ¿cómo vas a ser transformado? ¿Cómo? Explícamelo, pastor. Aquí dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, recuerda el contexto, está hablando que si tiene el espíritu de él, si no. De ahí dice Romanos 8:11, más adelantito. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya lo había bautizado. ¿Por qué lo levantó? Para darle el cuerpo glorificado. ¿Cuándo lo levantó? Después de 3 días de muerto. Aleluya, gloria a Dios. Después nosotros vamos a ser también levantados por el Espíritu Santo con el cuerpo glorificado. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si no está papá, tienes problemas. Tienes problemas si no está el Espíritu Santo dentro de ti. Tu cuerpo no será levantado. Bueno, la verdad, ahí realmente directamente la palabra nos enseña que quien murió sin el Espíritu Santo, sin el bautismo del Espíritu Santo, o Cristo viene en el rapto de la iglesia, no tiene opción. ¿Sabe qué? Si se murió sin el Espíritu Santo, está perdido. Está perdido, hermano, está perdido. Pero si usted se quedó en el rapto de la iglesia, va a tener que dar su vida en la gran tribulación y ahí va a ser salvo, ahí puede ser salvo. Pero ya no tendrá la ayuda de nada. Tendrá que morir por Jesucristo. Entonces, en el día de la redención, miren lo que dice: y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, ¿quién? El Espíritu Santo, vivificará, o sea, levantará, restaurará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El apóstol Pablo nos está diciendo en esta escritura que así como el Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesucristo, el cuerpo glorificado en aquel día, en el día de la redención, cuando Cristo venga en el rapto de la iglesia, así el Espíritu Santo, si estamos muertos, nos va a vivificar, a levantar, a darnos cuerpo glorificado. Y si estamos vivos en esta tierra, desde adentro nos va a transformar. Pero eso es si tienes el bautismo del Espíritu Santo. Por eso todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál redención? Te acabo de decir. Para el día que te toque levantarte de los muertos, o estando vivo, que el Espíritu Santo te transforme. Lo que está diciendo aquí Pablo es: si tú entristeces al Espíritu Santo, o sea, si tú lo apagas, si tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo y te apagaste, no serás transformado.
en aquel día de la redención. No irás al cielo. Oiga esto. El Espíritu Santo anda entre ustedes, entre nosotros, o está dentro de ti o de mí. Jesús dijo esto. Juan 14, 15, 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque ya los discípulos habían visto al Espíritu Santo en acción dentro de Jesús. Lo habían visto en el poder del Espíritu Santo. Por eso le dice, ustedes lo ven. Pero después dice que lo ven y les dice esto. Porque mora con vosotros. O sea, está con ustedes, está cerca. Y después dice, y estará en vosotros. Jesús le está diciendo, ustedes conocen al Espíritu Santo porque mora con ustedes. ¿Por qué? Porque estaba dentro de Jesús, hacía señales y prodigios, andaba en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestaba por medio de Jesús, pero le dijo, lo mismo que yo tengo, después estará dentro de ustedes. Es Jesús que lo está diciendo. Entonces, en las iglesias, me decía el Señor, el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo mora en medio de los creyentes, pero no está dentro de todos los creyentes. No es lo mismo. Por esa razón dice, ay pastor, yo lloro mucho con la iglesia en el culto. Yo siento el Espíritu Santo y hablado en lenguas, no, y ha sido bautizado, no, pero yo creo que sí. No, mire, si usted no habla en lenguas y si usted ha sentido llorar con plurgencia de corazón, es el toque del Espíritu Santo. No es lo mismo el toque del Espíritu Santo al bautismo del Espíritu Santo. No es lo mismo. Muchos sienten el toque, la brisa del Espíritu Santo, pero cuando se te mete adentro es otra circunstancia. Entonces muchos, el Espíritu Santo anda entre ellos, anda sobre ellos. La mayoría de cristianos tienen al Espíritu Santo rodeado sobre ellos, pero son pocos los que lo tienen dentro de ellos. Amén. 2, vamos rápido y terminamos con este último. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Primero, para ejercer el ministerio. En Hechos 19, 1, 6, Pablo le enseña. Todos sabemos esta historia, no lo vamos a leer, vamos a resumirlo. Pablo encuentra a 12 discípulos de Juan Bautista y estaban predicando a Jesucristo. Pero Pablo, cuando los escuchó, se acercó a ellos y lo primero que les preguntó fue, no les preguntó su nombre, no les preguntó a quién estaban predicando, no les preguntó dónde venía, sino les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, cuando te bautizaste en la doctrina de Jesús, creíste y recibiste el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros ni hemos escuchado del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que en ese momento, en Hechos 19 del 1 al 6, puso sus manos sobre ellos, les habló de Jesucristo y dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, la doctrina que Jesucristo había dejado, y dice de que después fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que dice textualmente la Escritura. Yo lo resumí un poco. Y dice que todos hablaban en lenguas, eran 12. Solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan para arrepentimiento. De ahí que Pablo los bautizó otra vez, pero ya en la doctrina de Jesucristo, en Mateo 28, 19. Y ya después los ungió y dice que recibieron el bautismo del Espíritu Santo con las señales de hablar en nuevas lenguas. Léalo después, Hechos 19, del 1 al 6. Para ejercer el ministerio, muchos pastores y evangelistas están como esos 12 discípulos, predicando a Cristo, pero vacíos. Predicando a Cristo, pero sin poder. Predicando a Cristo, pero sin autoridad. Por eso usted lo ve en los púlpitos, que todos intimidados, que no saben qué decir, no saben qué hacer, porque no hay autoridad en ellos. Dice la palabra que Jesucristo predicaba como quien tenía autoridad. Porque el que está lleno del Espíritu sabe lo que habla, sabe lo que dice, porque viene del mismo Dios.
El Espíritu Santo se necesita para el ministerio. 1, 2. El Espíritu Santo se necesita para servir dentro de la iglesia. Lo necesitan los diáconos, lo necesitan los músicos, lo necesitan los predicadores, lo necesitan las diaconisas, la necesitan todos en la iglesia. Hechos 6, 3, 1. Todos hablan de unas viudas, todos hablan de esas viudas. Que los fariseos y muchos vinieron a los discípulos a decirles que habían descuidado las viudas y que ya no les habían dado de comer. Y les dijeron los fariseos a ellos, a los discípulos, denle de comer a las viudas. Y vino Pedro y dijo, no conviene que dejemos la oración y la palabra por ir a repartir comida. Y Pedro les dijo esto. Y lo voy a leer. Hechos 6, 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones en buen testimonio. Primero, buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo, para repartir comida. Pedro, qué exagerado tú eres. No, no es que eres exagerado, Pedro, sino que para que tú sirvas dentro de la iglesia. Antes, yo me acuerdo, mi pastor, el que tuve hace yo 18 años antes, desde los diáconos, desde los músicos, desde los que estaban en la puerta, desde sus líderes. Él no tenía líderes carnales, porque un líder sin el bautismo es carnal. No me vengan a decirme estos cuentos, que es mentira, no me lo va a creer. Si usted no anda en el bautismo del Espíritu Santo, usted no anda en el Espíritu, usted anda en las carnes. No puede andar en el Espíritu sin el bautismo del Espíritu Santo. Por eso piensa racional, por eso piensa con la mente, por eso piensa con el corazón. No, nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos con la mente de Cristo, no nos dejamos guiar con el corazón. Por eso el pastor que se deja guiar por sentimientos, se lo lleva el diablo con toda la iglesia. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por la palabra, por la autoridad del evangelio. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Y dice la palabra que hallaron 7 varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿En qué? En la Escritura. Sabio en todas las cosas. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo está en ti, lleno del Espíritu Santo, no eres tú. La sabiduría del Espíritu Santo, todo lo que hace es el Espíritu Santo. Yo predico por el Espíritu Santo, yo canto por el Espíritu Santo, yo hago todo lo que hago por el Espíritu Santo. Yo no soy nada. Sin el Espíritu Santo yo soy un mortal inservible. Pero el Espíritu Santo te hace hacer cosas grandes para Dios. Necesitas para servir en la iglesia. ¿Saben por qué la iglesia ahora se ha organizado? Porque los pastores de ahora, porque los líderes de ahora permiten que cualquier hermanito suba al altar. Cualquier músico de mala muerte que suba al altar. Músicos que miran pornografía, pero ahí están tocando el piano. Músicos que son mujeriegos, pero ahí están cantando. Líderes que tienen mal testimonio y no tienen el Espíritu Santo, están predicándole a un pueblo. ¿Hasta dónde hemos llegado, iglesia? Pero la iglesia se ha quedado callada. La iglesia tiene que levantarse en contra de todo eso, porque un ciego está guiando la iglesia. Está manchando el altar, pero muchos ni eso saben. La reverencia del altar, la reverencia del púlpito. En el púlpito no se puede parar cualquier tonto. Tiene que pararse alguien lleno del Espíritu Santo, que sepa manejar la palabra de verdad, dice la Escritura. Músicos que estén llenos del Espíritu, que canten de la presencia de Dios, no de su mente. Músicos que se visten como mundanos. Pastores que se visten como mundanos. Hemos metido el mundo en la iglesia. Tenemos que sacar ese mundo para afuera y santificarnos si queremos entrar al cielo. 3, rápido, ya nos vamos. Para tener poder y autoridad necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos por ministerio, necesitamos para servir en la iglesia y necesitamos para tener poder y autoridad. Marcos 16, 17, 18, lo voy a leer rápido. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son los que creen? Los que creen en el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo, en lo que Jesús predicó. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Le guste a que no le guste. Una cosa muy importante. Muchos dicen
de que no todos hablan en lengua porque el don no es para todo el mundo. No te equivoques. El don de lengua es una cosa y la señal es otra. El don de lengua es un fruto del Espíritu, pero la señal de lengua Él lo tomó como señal que fuiste bautizado. El don de muchas lenguas es muchas lenguas, diversidad de lenguas, ese es el don. Pero el hablar en lenguas del bautismo del Espíritu Santo es señal de que está bautizado y que está lleno. Ahora, si a Dios te da el don de diversidad de lenguas, ya es otra cosa. Ya vas a tener lenguas más poderosas y más extensas que los otros que no tienen el don. Yo sé que muchos no me entendieron, pero sé que muchos me entendieron. Después lo vamos a explicar en una enseñanza. Y después está la interpretación de lenguas, que es el otro don del Espíritu. Pero en el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas es la señal que tú has sido bautizado. La señal que tú estás lleno. El que está continuo lleno, habla lenguas en cada momento. Habla lenguas en cada madrugada que está con papá. Seguido, todo el tiempo. Habla lengua. El apóstol Pablo dijo que hablaba más lenguas que los corintios. Porque la lengua edifica el espíritu. El espíritu del Padre edifica tu espíritu. El espíritu del Padre, dale fuego a tu espíritu. Eso es lo que las lenguas hacen. Da poder y autoridad. Echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán cobras mortíferas. O sea, autoridad sobre Satanás no le hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Autoridad. Si no tiene bautismo, no tiene autoridad. Pedro cambió con el bautismo del Espíritu Santo. Antes Pedro negaba a Jesús. Antes Pedro andaba corriendo, pero en Hechos 5:33, cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo a los sacerdotes, fariseos y a todos, respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es un hombre cuando tiene el bautismo del Espíritu Santo, no tiene miedo a predicar, tiene la autoridad del Padre para predicar, tiene el mensaje del trono de Jehová. Y ¿sabes qué, hermano? Antes era un temeroso, un cobarde, pero cuando el bautismo cae encima, tú eres una potencia en el Espíritu. Pedrito no fue el mismo después que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Así que no me venga a decir a mí que no hay diferencia, porque hay una diferencia abismal. Que cuando no lo tienes, a cuando tienes el bautismo del Espíritu Santo. Y lo último, y lo vamos. Satanás no conoce a nadie que no tiene el bautismo del Espíritu Santo. No molestó a Jesús nunca. No molestó a Pedro nunca. No molestó a Pablo nunca. Más bien lo usaba. Pero cuando tú estás lleno del bautismo del Espíritu Santo, tú te volviste un enemigo del infierno. Así que Satanás reconoce solo a los cristianos que tienen el bautismo y están llenos del Espíritu Santo. Porque sabe que esos van para arriba y sabe que los que no lo tienen se van a quedar. Sabe que no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Él. Lo siento si esta palabra te golpea. Lo siento si esta palabra no te gusta, pero tenías que escucharla. Porque esta palabra ya no se predica en los altares de las iglesias. En Hechos 19:15, para terminar. Muchos miraban que los apóstoles hacían milagros, prodigios, reprendían al diablo. Y vieron unos varones ahí que se pusieron a reprender a Satanás en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Dice que respondiendo el espíritu humano lo dijo, a Jesús conozco. Dice quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. El diablo y sus demonios no temen a nadie que no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Un día voy a dar la enseñanza sobre las 10 vírgenes. 10 vírgenes que estaban llenas del Espíritu, que estaban con el bautismo del Espíritu Santo, sabían la palabra. Pero 5 se vaciaron y se quedaron. Tenían el bautismo y se quedaron. Mi pregunta es, amado hermano y amado amigo, si las 5 vírgenes insensatas que tenían el bautismo pero se vaciaron,
el esposo la dejó. ¿Dónde quedas tú que no tienes ni el bautismo del Espíritu Santo? ¿Dónde quedas tú que nunca has estado lleno de Dios porque nunca has tenido el Espíritu Santo? El esposo no te puede llevar. Porque él viene por una iglesia, por una esposa que ha recibido el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu y que está llena. Ese es el cuerpo de Cristo. Los que hemos sido bautizados con